Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos bendiga en esta tarde. Damos inicio, ¿cierto?, a este servicio de la palabra del Señor, este servicio en línea, ¿cierto? Damos gracias primero que nada a nuestro Dios por tener este privilegio de estar en esta hora, ¿cierto?, ocupando este medio, ¿cierto?, para poder difundir, ¿cierto?, este evangelio glorioso, el cual dice en su palabra, Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y les dijo: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos gozamos en esta tarde, ¿cierto? Nos alegramos, nos deleitamos. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Así que en esta hora recibimos por la fe ese gozo, abrimos nuestro corazón para que la presencia de Dios pueda hacerse tangible en este momento que estaremos, ¿cierto?, ministrando la eterna y la poderosa palabra del Señor. La Biblia dice que el Dios que nosotros servimos, dice, no hay sombra en Él de variación alguna. Es decir, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Estoy muy agradecido de parte del Señor, porque el Señor ha sido bueno, ¿cierto? Su misericordia dice que son nuevas cada mañana. En este día tenemos este privilegio, ¿cierto?, de poder ocupar, como decía inicialmente, este medio, esta plataforma para poder compartir el evangelio, ya que en este momento es el único medio que tenemos a la mano, ¿cierto?, para poder hablar de las maravillas, de la grandeza del Señor. Hay muchas cosas que tenemos que compartir, hay muchas cosas que tenemos que hablar. Los discípulos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Bendito sea el Señor. Ellos se basaban, ¿cierto?, en lo que ellos habían vivido de parte del Señor. Y eso es lo que nosotros realmente necesitamos en nuestras vidas, poder tener una experiencia de primera mano en la presencia del Señor. Que Dios le bendiga en esta hora, ¿cierto? Sean muy bienvenidos. Le doy una vez más la más cordial bienvenida a este servicio de alabanza, a este servicio realmente de la palabra del Señor, la cual conforta nuestra alma, conforta nuestro espíritu. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice: porque todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, desde el Génesis al Apocalipsis, todas esas escrituras han sido inspiradas por Dios, han sido dadas a nuestras vidas, ¿cierto?, para que podamos a través de ellas buscar la dirección de parte del Señor. Cuanto más en estos tiempos que vivimos, tiempos decisivos, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. La Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, que hay muchas personas que se han apartado primero en su corazón de Dios. Y de ahí, ¿cierto?, gradualmente comienza a haber una separación. Que Dios nos bendiga en esta hora. Gracias al Señor, ¿cierto?, por esta oportunidad. La Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo de vivir, de morir, de trabajar, de descansar. En otras palabras, este es un tiempo que lo hemos dedicado para el Señor. Bueno, quiero ir a lo que realmente nos convoca en esta hora, ¿cierto? Quiero ir a la eterna y poderosa palabra del Señor. Quiero en esta hora, con la ayuda de nuestro Dios, compartir una palabra que la he estado meditando en el transcurso del día, una palabra que el Señor puso en mi corazón. Creo que en esta hora podamos compartir, ¿cierto?, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, del verso 37 al 39. Evangelio según San Juan, capítulo 7, del verso 37 al 39. Y dice así la eterna
y poderosa palabra de nuestro Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a repetir el verso 38. Dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Eterno Dios y buen Padre celestial, tu palabra dice, Señor, que quién es el hombre para que de él tengas memoria, o el Hijo del Hombre para que le visites. Si le has hecho menor que los ángeles, le coronaste de gloria y todo lo pusiste bajo tus pies. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, Señor, hemos hablado esta palabra. Y esta es una palabra especial, Dios mío, esta es una palabra viva, esta es una palabra eficaz. Espíritu Santo, comience a ministrar cada vida, cada corazón, Señor, y aún también a aquellas personas que van a tener, Dios mío, acceso a este video, a esta, Dios mío, transmisión en un momento determinado. Señor, glorifícate en esta hora a través de esta palabra. Pedimos la revelación del cielo en el nombre poderoso, eterno y glorioso de Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Le doy la bienvenida a mis hermanos que se están, ¿cierto?, sumando a esta transmisión en línea, ¿cierto?, a este servicio de la palabra del Señor. Palabras de vida. Estas son palabras de vida, son palabras de esperanzas. Esta palabra nos conforta nuestra alma, nuestro espíritu. Jesús dijo: no tan solamente de pan vivirá el hombre, y a algunos se les olvidó aquello. No solamente usted y yo podemos estar realmente sustentados por el alimento físico. Dijo: no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Es decir, tiene que haber en nosotros una dependencia. Tiene que haber en nosotros una dependencia hacia Dios. Debemos depender de Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche, o en esta tarde ya, ¿cierto? Ya estamos tarde-noche. Bueno, en esta hora, ¿cierto?, vamos a compartir, acabamos de leer para los hermanos que se están sumando a la transmisión, Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, el verso 37 al verso 39. Acabamos de leer 3 versículos. Pero vamos a ir profundizando estos versículos. No vamos a ir al tiro a hablar de ellos, ¿cierto? Vamos a ir entendiendo, explicando algunas cosas. Por qué Jesús alzó la voz y se puso en pie en esta fiesta. Para que podamos ir entendiendo. Bueno, aquí, para ir entendiendo, tenemos que irnos al libro de Génesis, al principio de la creación. Pero antes de hablar del libro de Génesis, de algunos versículos, quiero mencionarle una cosa demasiado importante que está relacionada con lo que acabamos de leer. Mire, ponga mucha atención. Esto es en términos generales, ¿ya? En términos generales. En todas las almas hay sed. Bendito sea el Señor. En todas las almas hay sed. Ese es el, digamos, un poco inicialmente de lo que quiero hablar en esta hora. En términos generales, ¿cierto? En todas las almas hay sed. Entendamos realmente a qué se refiere, qué es lo que es en sí la sed. Vamos a hablar, ¿cierto?, de la sed física, pero también queremos asociarlo en la parte espiritual. La sed es una sensación, dice, interna, producida por la necesidad de beber. Esa es la sed física. Pero hay una sed que está más allá de lo físico, que es la sed espiritual. Y vamos a tomar en cuenta algunas cosas. En todas las almas hay sed, en términos generales. Cuando el pecado estropeó
la imagen de Dios en el hombre, porque eso fue lo que hizo el pecado. La desobediencia, ¿cierto?, de Adán llevó a que el hombre pudiese dar a luz el pecado. Entonces, cuando el pecado estropeó, ¿cierto?, o maltrató la imagen de Dios en el hombre, nació una sed por poder llenar un vacío. Es decir, no solamente en el principio de la creación, recordemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó con un propósito. Dios a usted y a mí nos creó con un propósito. Ninguno de nosotros estamos en esta tierra, en esta vida, por estar. Dios nos puso en la faz de esta tierra con un propósito, y esa ha sido siempre la intención original de Dios para con el hombre. Entonces, cuando el pecado estropeó la imagen de Dios en el hombre, ahí, ¿cierto?, aparte de que hubo una separación, y dice la Biblia que quedamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y en más, Isaías en el capítulo 53 dice que dice, porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Aparte de haber una separación, ¿cierto?, delante de Dios, el separarnos de Dios, ¿cierto?, también hubo una situación muy compleja. Cuando el pecado estropeó la imagen de Dios en el hombre, ahí en el hombre, ¿cierto?, nació una sed por poder llenar un vacío. Y eso es por causa de la ausencia de Dios. Cuando hay ausencia de Dios en el hombre, estoy hablando en términos generales. Ninguno de nosotros no nos escudemos el hecho de ser cristiano, estoy hablando en términos generales. Cuando el pecado estropeó la imagen de Dios en el hombre, eso produjo realmente, nació una sed por poder llenar un vacío. Eso dio lugar a un vacío. ¿Por qué razón vino ese vacío? Por causa de la ausencia de Dios en el hombre. En palabras simples, el vacío en el interior del hombre o la ausencia de Dios en el hombre da lugar a un vacío. Entonces ahí, ¿cierto?, partió el problema. Mire, para poder llegar, ¿cierto?, a lo que Jesús dijo en este Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37-39, tenemos que entender una cosa, porque todo tiene un principio, todo tiene un génesis, un inicio. Siempre hay un motivo, siempre hay una razón. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 9 y verso 10, mire lo que dice. Más Jehová, verso 9, más Jehová Dios llamó al hombre, ¿cierto?, y le dijo, ¿dónde estás tú? Pero hacia atrás, ¿cierto?, el hombre estaba visible para Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre estaba bajo una obediencia. De ahí para atrás el hombre estaba visible a Dios. De ahí para atrás el hombre interactuaba, ¿cierto?, con Dios. Tenía una comunión directa con Dios. Entonces, cuando el hombre desobedeció a Dios, todos sabemos cuál fue la historia, ¿cierto? Que la serpiente, ¿cierto?, sedujo a la mujer, y la mujer también al hombre, y después todo el tema, todo eso lo sabemos. Dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?, le preguntó. Mire lo que le respondió. Y le respondió, le dice, oí una voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, cuando hubo esa desobediencia, dio a luz, ¿cierto?, el pecado, y el pecado produjo una separación de Dios, del hombre hacia Dios, y no solamente una separación, y no solamente destituyó la gloria de Dios, sino que el hombre realmente se le produjo un vacío en su corazón. Desde ese entonces, todas las generaciones hasta el día de hoy, ¿cierto?, cargan de factoría. Cuando digo de factoría, estoy diciendo de fábrica, bajo esta naturaleza caída y esta naturaleza pecaminosa en la cual nosotros venimos, porque cada uno de nosotros venimos de una naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa. Cada persona de factoría, de fábrica, trae en su corazón un vacío. ¿Por causa de qué? De la ausencia de Dios, que en el Edén, que significa huerto de placer, ¿cierto? En el huerto del Edén,
Adán, ¿cierto? Y Eva realmente cuando hicieron esa separación, cuando cortaron esa comunión con Dios, eso dio lugar a un vacío por causa de la ausencia de Dios. Entonces toda persona, todo linaje humano viene desde factoría, viene desde fábrica con ese vacío por causa de la ausencia de Dios en su vida. Y respondió, dice Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Anterior a eso no tenía miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Bendito sea nuestro Dios. Entonces hablamos que cuando el pecado estropeó la imagen de Dios en el hombre, ahí estropeó la imagen de Dios en el hombre, ¿cierto? La maltrató, nació una sed por poder llenar un vacío. El hombre quedó con un vacío en su corazón por causa de la ausencia de Dios, porque la ausencia de Dios en cada individuo, en cada persona, no importa realmente el color político, no importa la cultura, no estoy hablando de alguien en particular, estoy hablando en términos generales, ¿cierto? La ausencia de Dios en el hombre produce un vacío. Entonces era la ausencia de Dios, nació una disconformidad por tener más de lo que tenemos. Ahí partió todo esto. Bendito sea el Señor. Hablábamos que la sed, ¿cierto? La sed en términos físicos es una sensación y en términos espirituales es exactamente lo mismo. Es una sensación interna producida por la necesidad de beber. Esa es la sed. Mire, otro punto. El hombre sin Cristo, y aquí quiero especificar algo. El hombre sin Cristo tiene un vacío que trata de llenar. El hombre sin Cristo tiene un vacío que trata de llenar. Ahora la pregunta es, ¿cómo está tratando de llenar ese vacío? Porque el hombre de una u otra manera ha canalizado ese vacío, ¿cierto? Y lo ha refugiado y ha tratado de llenar el vacío. Mire, ¿con qué? El hombre sin Cristo tiene un vacío que trata de llenar. ¿Con qué? Con alcohol, con drogas, inmoralidad sexual, riquezas o placeres temporales. Por ahí el hombre que no tiene a Cristo está tratando de llenar ese vacío. Vuelvo a repetir, con alcohol, con drogas, inmoralidad sexual, riquezas o placeres temporales. Entonces la ausencia de Dios en el corazón del hombre produce estas cosas. El hombre se refugia en estas cosas. Pero ¿sabe qué? Pero nunca estas cosas saciarán su sed. Jamás. Jamás todas estas cosas que son cosas temporales y que están ligadas a la carne, porque el hombre, eso espiritual que tiene dentro, lo ligó a la carne y por intermedio de la carne trata una y otra vez de saciar esa necesidad interior de poder llenar ese vacío. Pero quiero decirle una cosa, pero nunca estas cosas saciarán su sed. Jamás podrán saciar su sed. Jamás podrán suplir su necesidad espiritual. Cuando usted ve a una persona que está en la droga, que está en el alcohol, siempre piense que esa persona es la imagen de Dios mismo. Dice, cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Cuando usted ve a alguien metido en la droga, cuando usted ve a alguien metido en el alcohol, cuando usted ve a alguien metido buscando una respuesta a través de la hechicería, de poder buscar una respuesta espiritual, de poder buscar llenar ese vacío, la gente que consulta el tarot, la gente que consulta a los hechiceros, ¿cierto? Que acude a algún amuleto, alguna cosa, siempre usted tiene que pensar que esas personas, de una u otra manera, lamentablemente en forma equivocada, están buscando cómo llenar ese vacío. Pero nunca estas cosas saciarán su sed, sino que al contrario, aumentará el tamaño, eso aumenta el tamaño de su vacío.
Aumentará su miedo hasta terminar con su propia vida. Y eso es una realidad. Por lo general las personas que se refugian en el alcohol y están buscando una respuesta, están tratando de llenar ese vacío, terminan muertos, porque el alcohol no solamente los está matando físicamente, sino lo está matando moralmente, socialmente, y lo más terrible, lo mata espiritualmente. Hay diferentes tipos de muerte en la vida de los hombres. Entonces nunca podrán saciar su sed, sino que al contrario aumentará el tamaño de su vacío, aumentará su miedo hasta terminar con su propia vida. Por lo general, toda persona que está en el alcohol, en las drogas, ¿cierto?, termina muerto. Se está autoeliminando a sí mismo. Donde se mete el alcohol, donde se mete la droga, y eso le trae un daño físico. Y como decía hace un momento, no solamente físicamente está muriendo el hombre, sino está muriendo socialmente, moralmente, y lo más terrible, espiritualmente, porque de aquí a 500 años más, el hombre, usted y yo vamos a estar en algún lugar. El hombre estará en el cielo o estará en el infierno. No hay otro lugar donde el hombre pueda elegir. Entonces, en el principio de la creación, la intención original de Dios siempre ha sido que el hombre esté cerca. Jesús dijo: he aquí estoy a las puertas y llamo, y si alguno abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Quiero que tú puedas realmente, puedas reconciliarte conmigo, puedas ponerte a cuenta, puedas restituirte nuevamente al camino, porque la creación consiste, la intención original de Dios consiste en eso. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Reconciliar al hombre para con Dios. Cuando Juan el Bautista le vio, dijo: he aquí, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Recordemos que antiguamente se hacían ofrendas, se hacían sacrificios, los cuales era para tapar el pecado, pero no para erradicarlo, no para quitarlo. Por eso que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y es más, la Biblia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, es la que lava y limpia al hombre ¿de qué? De algunos pecados, no de todo pecado. Toda persona que realmente no reconozca que Cristo perdona todos los pecados, ¿qué está diciendo? Está diciendo que la sangre de Jesucristo no es eficaz, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, lava y limpia de todo pecado. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, cuando el pecado estropeó la imagen de Dios en el hombre, ahí se produjo un vacío por causa de la ausencia de Dios. Pero nunca estas cosas, ¿cierto?, saciarán su sed, sino que al contrario, aumentarán el tamaño de su vacío. Yo lo puedo hablar por experiencia propia. No porque me lo contaron, yo lo viví. Yo fui una persona que estuvo bajo el alcoholismo, ¿cierto?, por muchos años. Y yo bebía para tratar de buscar llenar ese vacío, pero nunca lo pude lograr, nunca. Y si hubiese alguien que tenga acceso a este video y se encuentre en una condición similar, pueda considerar esta palabra. Entonces, lo único que provoca es aumentar el vacío por causa de la ausencia de Dios. En el libro de Génesis, mire, una cosa que es importante de parte del Señor, capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 1 y verso 2, Génesis, mire lo que dice, referente al vacío. Dice: en el principio, ¿cierto?, creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo sabemos. Habla de los cielos, no del cielo, los cielos. Bendito sea nuestro Dios. Verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy a repetirlo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Donde hay desorden, escúcheme bien, el que ponga oído lo que el Señor quiere decirnos, donde hay desorden, hay vacío. Y donde hay un vacío, hay tinieblas.
Dice, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas eran sobre la faz del abismo. Donde hay desorden, hay vacío. Y donde hay vacío, hay tinieblas. Entonces, usted y yo no podemos vivir vacío, porque eso da lugar a las tinieblas. Recién hablamos en términos generales, pero ahora quiero que hablemos para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, quizás cierto lo que acabamos de leer, Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37 a 39, ahí vamos a entrar. El evangelista, cierto, Juan, que escribió esta palabra, dice, nos lleva ahora hasta el 8º día del último gran día de la fiesta. Recordemos que Jesús estaba dentro de una fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos, y esa fiesta por lo general duraba 8 días. Entonces el evangelista, que es Juan, cierto, nos lleva, cierto, ahora hasta el 8º día, el último gran día de la fiesta, de los tabernáculos. La ley decía que en ese día se debía celebrar una santa convocación de gran solemnidad. Eso está en Levítico capítulo 23, del verso 35 al 36. También está el Número capítulo 29, versículo 35. Y esto hacía que fuera un día de mucho gozo. Si usted lee esos versículos, me va a ir entendiendo. Y esto hacía que fuera de mucho gozo y alegría. Más aún si tenemos en cuenta que durante esa fiesta se celebraba también el fin de la regocijada de la cosecha. Entonces, en ese último día, porque dice en el último gran día de la fiesta, es decir, en el día 8, ¿cierto? Jesús, ¿cierto?, alzó su voz. Y aquí nos damos cuenta de una cosa. Una vez más el Señor, ¿cierto?, de las tantas veces, utiliza un elemento físico, como en este caso, ¿cierto? Habló, el que tiene sed, venga a mí y beba. En otras partes habla de la parábola, el sembrador, la parábola de 10 vírgenes, etcétera, etcétera. Una vez más el Señor utiliza un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Porque Jesús tomaba los ejemplos terrenales, los relatos terrenales, para darnos a entender lo espiritual. Entonces, una vez más el Señor utiliza un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua, ¿cierto? Hablemos físicamente. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Eso está más que claro. Y hay estudios que pueden respaldar esto, ¿cierto? Se dice que una persona puede durar alrededor de 40 días, ¿cierto?, con agua. Entonces, todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Eso está más que claro. No se puede vivir sin agua. Físicamente no se puede, es imposible vivir sin agua. Ahora, si nos vamos al ámbito espiritual, ahí es donde quiero llegar, ahí quiero entrar. Ahí si nos vamos al ámbito espiritual, ¿cierto? Entendemos que ninguna persona puede vivir, es imposible, ¿cierto?, vivir en la parte física sin el agua. Es imposible la vida física, ¿cierto?, sin el agua. Del mismo modo, es imposible vivir sin el fluir de Dios, porque eso es lo que Jesús quiso decir. Así como es imposible vivir sin agua físicamente, también es imposible poder vivir en el ámbito espiritual sin el fluir de Dios en nuestros corazones. Algo similar, ¿cierto?, le había dicho anteriormente a la mujer samaritana. Todos sabemos cuál es la historia de la mujer samaritana, que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 13 y verso 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua física, ¿cierto? Recordemos cuando estaba en el pozo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Eso está más que claro. Pero mire lo que le dijo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. No volverá a tener sed jamás. Cuando quiso decir no volverá a tener sed jamás, quiso decir ese vacío que se provocó en el principio de la creación a través de Adán por la desobediencia y dio a luz el pecado. Ese vacío va a ser suplido.
No va a necesitar el hombre la droga, no va a necesitar el alcohol, no va a necesitar la inmoralidad sexual, no va a necesitar la pornografía, no va a necesitar nada de eso, porque esta agua que Jesucristo ofrece en ese gran día de la fiesta es un agua que dice jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando dice que es una fuente, está diciendo que es un agua viva, que es un agua que está fluyendo, no un agua que está detenida. Para que podamos ir entendiendo un poco más profundo, cuando hablamos de un río, porque Jesús aquí usa el término ríos de agua viva, un río o un flujo de agua es una corriente natural. Primer punto, es una corriente natural. Un río o un flujo de agua, ¿cierto? Es una corriente natural de agua que fluye. Esas son las características de un río, que es algo natural y es algo que fluye, es algo que está ahí, ¿cierto? En movimiento, es un recurso, ¿cierto? Natural, ¿cierto? Una corriente natural de agua que fluye con continuidad. Mire qué importante. Por un cauce en la superficie terrestre, está sobre la superficie terrestre, ese cauce, ese río es natural, ¿cierto? Y está fluyendo constantemente, pero en algunas ocasiones por causa de la sequía en ciertos territorios, en ciertas localidades hay ríos que ya a esta altura ya no existe el río. Solamente tiene el nombre de ese lugar que existió en algún momento un río. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Muchas veces el río de Dios se secó en nosotros y nos quedamos con el puro nombre del río y el río ya no existe. Usted se ha ido a algunos lugares, usted va buscando un río que cuando era niño frecuentaba, a lo mejor ese río ya no existe porque esa fuente de agua ya no está vigente. Entonces un río, un flujo de agua es una corriente natural de agua que fluye con continuidad por un cauce en la superficie terrestre. Y mire lo que dice acá. En el último día, ¿cierto? En el último y gran día de la fiesta, porque el Señor siempre se deja, lo mejor lo deja, ¿cierto? Como para el último. Así que esperemos el Señor que al terminar esta transmisión, Dios haga algo glorioso en su vida. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Me recordé a Pedro que también, ¿cierto? En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que se puso en pie y alzando la voz. ¿Cierto? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué hablábamos acerca de la sed? La sed, ¿cierto? Es una sensación interna producida por la necesidad de beber. Esa necesidad proyecta esa sensación interna. No sé si usted ha tenido sed, ¿cierto?, de tomar agua. Es una cosa desesperante. Pero aquí está hablando Dios en términos espirituales. Dice, y el que cree en mí, esto está garantizado por Dios. Esto está ratificado por Dios. Dice que el que cree en mí, no está diciendo es necesario que sea un pastor de la iglesia, un obispo del ministerio, que sea un encargado. No está diciendo eso, está hablando en términos generales. Y dice, y el que cree en mí, esto está garantizado. Dice, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué hablábamos acerca del río? ¿Qué explicábamos acerca del río? Que el río es un flujo de agua. Es una corriente natural de agua que fluye con continuidad por un cauce en la superficie terrestre. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que ese río de Dios en tu vida, que representa el Espíritu Santo, hablábamos hace un momento y leíamos que en el principio de la creación el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En estos tiempos el Espíritu de Dios tiene que moverse en tu vida y tiene que moverse en mi vida, pero tiene que haber esa agua viva, tiene que haber esa fuente con una agua, ¿cierto?, que fluye con continuidad. A muchos ya se les secó el río, a muchos ya se le cortó el cauce, a muchos ya son parte de la leyenda, parte de la historia.
Entonces eso es muy peligroso, mis amados hermanos, que tú y yo vivamos vacíos. ¿Por qué? Hablábamos recién también aquí en el principio de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Donde hay un vacío también da lugar a las tinieblas. Entonces mi vida y tu vida no puede andar en vacíos espirituales. Tiene que estar fluyendo esta agua. Aquí Jesús nos garantiza una cosa. Dice, y el que cree en mí, como dice las Escrituras, eso está ratificado. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Es un agua limpia, es un agua transparente, es un agua realmente purificada. El Espíritu Santo purifica nuestros corazones, purifica nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si el agua se detiene? Cuando tú vas a un lugar, ¿cierto? Y buscas agua que está detenida, esa agua causa mal olor, esa agua contamina, esa agua no es potable, no es realmente beneficiosa. Así en nuestras vidas espirituales, cuando nuestros corazones se han apagado espiritualmente, esa agua, tu vida y mi vida comienza a dar mal olor delante de la presencia del Señor. Pero tú y yo fuimos creados en la intención original de Dios en el principio, para que podamos llevar en nuestra vida la presencia de Dios, cargar la presencia de Dios en nuestros corazones. Entonces vemos mucha gente buscando una solución en el alcohol, en las drogas, en la inmoralidad sexual, en las riquezas o placeres temporales, pero nunca, como decía hace un momento, estas cosas saciarán su sed, sino que al contrario aumentarán el tamaño de su vacío y aumentará su miedo hasta terminar con su propia vida. Esa separación de Dios produjo un vacío. La Biblia dice que en la presencia del Señor, mi amado, hay plenitud de gozo. No puedes estar viviendo vacío espiritualmente. No puedes ser como el Yaftá, que de repente estás efervescente y luego te vas abajo. Tú tienes que estar continuamente con ese río fluyendo en tu corazón, fluyendo en tu vida. Y esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo ya vino sobre ti, ya vino sobre mi vida el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿está fluyendo el río de Dios en nosotros? ¿Está fluyendo ese cauce? ¿O solamente eso es algo del pasado? Porque la gente es muy buena para vivir del pasado. Yo antes hacía esto, yo hacía acá, lloraba allá, lloraba aquí, lloraba allá. Y hoy en día, ¿qué está pasando? Entonces es muy peligroso, hermano, que en tu vida y en mi vida pueda haber un vacío, porque el vacío da lugar a las tinieblas. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas dice que estaban sobre la faz de la tierra. Cuando hay desorden en nuestras vidas espirituales, se lo voy a hablar así, con palabras bien explicativas, cuando hay desorden en su vida espiritual y en mi vida espiritual, hay un vacío, y ese vacío da lugar a las tinieblas. Por eso que el hombre no se puede desligar. Aquí Adán le abrió puertas a las tinieblas. Aquí Adán le abrió puertas al enemigo. Y la palabra del Señor dice, no deis lugar al diablo. Satanás no tiene por qué arrebatarte el gozo. Satanás no tiene por qué quitarte el contentamiento. Satanás no tiene por qué quitarte realmente ese deseo de servir a Dios. ¿Sabe lo que dijo el salmista? Salmo 42. Mire cómo ilustró, cómo mostró su necesidad de Dios. Y dice, como el siervo brama, ¿cierto? Lo hemos predicado, lo hemos hablado, lo hemos cantado, pero no lo hemos entendido. Como el siervo brama por las corrientes, ¿de qué? De las aguas. Así clama por ti. Así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Dios quiere que tú y yo podamos tener sed, no sed de pecar. Esto es para los cristianos también, que los cristianos no tengan sed de pecar, porque muchos tienen sed de pecar. Muchos están realmente con sus mentes cauterizadas, están enfocados en otras cosas, ¿cierto? En buscar las cosas de este mundo, las cosas temporales, pero nunca eso va a poder saciar tu sed, nunca podrá llenar tu vacío. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, y clama por ti, oh Dios, mi alma, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo.
Tienes tu sed del Dios vivo, pero ¿cómo puedes demostrar que tienes sed? ¿Estás haciendo algo para poder llenar ese vacío? ¿Estás haciendo algo para que tu corazón pueda ser regocijado en la presencia del Señor? Yo no puedo entender al cristiano que anda caído, que dice la palabra del Señor, que en la presencia de Dios, que lo que hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo. El gozo de Dios te esfuerza, el gozo de Dios te empuja a buscar. Bendito sea nuestro Dios. Es algo maravilloso. Es algo glorioso. ¿Qué pasa con ese río? ¿Qué pasa con ese fluir del Señor? ¿Acaso no sabes que Dios trabaja 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana? ¿Acaso crees que Dios no está vigente? ¿O Dios está confinado? ¿O Dios está sujeto al código sanitario, el 318? ¿Acaso crees que Dios está en cuarentena? El Espíritu Santo sigue fluyendo, pero ¿en quiénes? Como dijo aquí el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Dios está tratando con gente, Dios está buscando gente que tenga sed de la presencia de Dios, sed y hambre de la presencia de Dios. Eso te impulsa. Muchos le piden cosas a Dios, pídele que Dios ponga sed, Dios ponga hambre de su presencia. Vas a estar ahí orando, vas a estar ahí buscando, vas a estar ahí consagrando tu vida, mientras otros están entreteniéndose en las cosas del mundo, mientras otros pierden sus tiempo. Usted y yo va a estar en la presencia del Señor, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. El que tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Él le dijo a la mujer samaritana, respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Llena totalmente ese vacío. No volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tiene que estar el fluir de Dios en tu vida a diario. Tiene que haber un fluir de Dios, porque si esa agua se detiene en ti y se detiene en mí, haz la prueba. Deja en un cierto recipiente un agua. Por muchos días ahí esa agua se descompone. Esa agua comienza a causar mal olor. Así es el cristiano delante de la presencia de Dios. Cuando se estancó, cuando el río se secó, el río ya pasó a ser historia, pasó a ser leyenda. Muchos han pasado a ser historia. Lo único que tienen realmente la apariencia, pero no tienen realmente la presencia de Dios en su vida. Hombres que lo dieron todo por la presencia del Señor, todo por la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no se puede transar, hermano. Bendito sea nuestro Dios. La presencia de Dios no se puede transar. No podemos dejar de lado eso que nos mueve. Aquí Jesús hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen. Yo te pregunto en esta hora, ¿dónde está ese Espíritu Santo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está en el Dios que tú has creído? Dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. En Él no hay sombras de variación alguna. Usted se agota, yo me agoto, pero Dios no se ha agotado nunca. Bendito sea nuestro Dios. ¿Acaso Dios no llenó ese vacío? Recién hablábamos en términos generales, hay mucha gente que está sin Cristo. Hay mucha gente que tiene ausencia de Dios y por eso acude a la droga, al alcohol, acude a la inmoralidad sexual, acude a muchas cosas porque tratan de llenar ese vacío. Y tú, mi hermano, que tienes a Cristo en tu vida, y tú que tienes a Cristo en tu corazón, ¿a qué estás acudiendo? ¿A qué estás buscando en tu vida? ¿De qué te estás llenando? ¿En qué estás fluyendo? ¿Estás fluyendo en la presencia del Señor o estás apagado espiritualmente? ¿O la pandemia te tiene realmente bloqueado espiritualmente? Si bien no tenemos libertad de desplazarnos de un lugar a otro, pero la libertad en Cristo la tenemos. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, aunque estés en un metro cuadrado, aunque estés hacinado, aunque estés confinado. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, allá hay libertad, libertad de Dios en tu vida.
vida, eso que te hace, te dan ganas de gritar, eso te impulsa, eso te da fuerza. Lo único que quieres es estar en la presencia de Dios, pero tú y yo no podemos vivir vacío. Porque el vacío da lugar, hermanos, a las tinieblas. Adán le abrió una puerta al enemigo. Y el enemigo tomó lugar en esa vida. Y de ahí en adelante todos nosotros venimos bajo una naturaleza caída, bajo una naturaleza pecaminosa. Jeremías dijo, el corazón es perverso, es engañoso, más que todas las cosas, no puedes descuidarte, no puedes estar distraído, porque Satanás, el diablo, va a traer algo, a sembrar a tu corazón, a tu mente. Las personas no caen de un día para otro. El Satanás viene con una concupiscencia, con un apetito, con un deseo, y ese deseo y esa concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuánto no vamos a querer esa vida eterna? No podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Cristo viene pronto, tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando. Cuando tú tienes sed de Dios, no solamente lo dice, usted y yo no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Usted no es lo que dice, ni yo soy lo que digo, sino lo que hacemos en Dios. ¿Cómo yo puedo ver tu corazón? Tengo que ver lo que estás haciendo. ¿Cómo tú puedes ver mi corazón? ¿Cómo puedes ver las actitudes que hay en mi corazón? ¿Cómo puedes tú ver el proceder que hay en mi corazón? Yo puedo ver el proceder de tu corazón por lo que tú estás haciendo. Donde esté tu mente, ahí va a ir tu vida. Tenemos que ir tras de Dios, hermano. Tenemos que ir tras de la presencia del Señor. Este salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Cómo tú estás mostrando tu necesidad? ¿O estás quietamente? ¿O estás relajado? No, si estamos en el tiempo de la gracia, está todo pagado. Algunos quieren la gracia extrema. La Biblia dice, el que busca halla, el que golpea se le abrirá, porque todo aquel que pide recibe. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que flojear, tiene que estar sentado en el sillón, esperar que venga todo del cielo. No, hermano, el labrador para trabajar primero, para poder ver el fruto tiene que trabajar primero. Es más, dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no estás haciendo el bien, si no estás funcionando, no estás satisfecho, no estés esperando la cosecha, no estés esperando realmente la recompensa. Dice la Biblia, el que se acerca a Dios, créale que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si no hay cosa más grande y más gloriosa que vivir en la presencia del Señor. No hay distancia, no hay barreras para Dios. Bendito sea el Señor. Yo me gozo en esta hora, hermano. Ando de muy temprano levantado, de muy temprano me tocó trabajar todo el día. Tuve que sortear 2 controles desde Viña hasta la casa para llegar a ducharme y poder estar aquí. Porque el hambre que tengo por Dios es mayor que mi cansancio. Porque el hambre que tengo por Dios, la sed que tengo por Dios es mayor que mi cansancio. Que tu hambre y tu sed por Dios sea mayor que tus obstáculos físicos, que sea más grande que tus limitaciones propias. Tenemos que fluir en la presencia de Dios. ¿Por qué el cristiano está apagado? ¿Por qué el cristiano está por abajo espiritualmente? ¿Por qué no condice lo que predicamos, lo que enseñamos con lo que realmente tenemos en nuestras vidas? Es muy fácil hablar de la palabra de Dios, es muy fácil hablar de la oración, es muy fácil hablar del ayuno, es muy fácil hablar de esto y de esto otro, pero ¿sabes lo que es difícil? Practicarlo, hermano, ponerlo por obra. Vivirlo, eso es lo que cuesta. Hablarlo no lo cuesta, sino predicarlo, enseñarlo no cuesta. Lo que cuesta es vivirlo, poner por él por obra mañana, por la mañana muy temprano, poner por obra esta palabra. Si hablaste de oración, tienes que levantarte temprano. Tienes que comenzar a orar, tienes que comenzar a interceder por tu casa, por tu hogar, por tu familia. Tienes que comenzar a ayunar por tus hijos. No te los dejes ahí, que el enemigo los atrape. No te estés lamentando en tu vida espiritual. Estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos difíciles. Bendito sea nuestro Dios. Cristo viene. Y viene a buscar una iglesia preparada, una iglesia ataviada, que tenga la lámpara y tenga el aceite, no solamente el título, no solamente la apariencia, porque la apariencia no te va a servir ni tampoco a mí. Lo que va a servir lo que hay dentro de este recipiente, de este vaso, de esta copa. Bendito sea nuestro Dios.
Mi alma, dijo el salmista, tiene sed de Dios. Yo quiero invitarte a orar en esta hora. Yo quiero invitarte a orar a la presencia del Señor. Dios quiere ver un corazón sediento. Recuerda que en el principio, cuando el hombre falló, quedó un vacío en el corazón del hombre. Tú y yo lo pudimos comprobar. Cuando estábamos en el mundo, ¿cierto? Hicimos muchas cosas para tratar de suplir esa necesidad, pero fue todo lo contrario, porque ese vacío se amplió en nuestros corazones. Cuánta gente afligida en estos tiempos acude a la droga, al alcohol. Y tú y yo que tenemos al Cristo de la gloria, tú y yo que tenemos el Espíritu Santo, que Él dijo, no os dejaré huérfano, usted y yo no está solo. Sino dijo, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Está en tu hogar, está en tu familia el Espíritu Santo, pero tienes que creerlo. El Espíritu Santo tiene que ser más real que tu problema. No tu problema más real que Dios. Quiero invitarte a orar en esta hora. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde, Dios mío, porque tengo este privilegio, Señor, de poder ser portador de esta palabra. Tu palabra dice que escondiste las cosas de los sabios, de los entendidos, para revelárselas a los niños. Señor, bendice a cada hogar representado en esta hora que pueda haber estado conectado. Y los que no pudieron hacerlo también, Señor, guárdeles a cada uno de ellos. Y aquel que pudo hacerlo y no lo hizo, Señor, yo te pido misericordia. Te pido misericordia, Dios del cielo. Gracias por esta palabra, Señor. Danos la fuerza, la fortaleza para poder seguir hablando de ella. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde, ¿cierto? Dios les proteja cada día. Muy agradecido del Señor, hermano. Creo que Dios ha sido extremadamente bueno. Dios siempre nos sorprende, hermano. La Biblia dice que cuando nosotros le somos fieles en lo poco, el Señor nos pondrá sobre mucho. Y cuando Dios nos pone sobre mucho, no solamente viene esa alegría externa a nosotros, sino hay un regocijo en nuestro corazón. Y entendemos que muchas veces es la respuesta de parte del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno, ¿cierto, hermano Manuel Espinosa? Dios les guarde, Dios les bendiga a ustedes, su familia, a nuestro amado Pastor Edwin. También nos gozamos en esta mañana, ¿cierto?, en el trabajo, escuchando la palabra del Señor. Yo también necesito ser ministrado por ellos también. Y eso también habla un poco de la humildad de las personas. Yo siempre tengo ese corazón de oír, ¿cierto? No, nunca me he creído superior a los demás. Así que en la mañana me gocé con nuestro Pastor Edwin, ¿cierto? Por la palabra del Señor. También en la tarde, también en parte estuve en el servicio con el Pastor José Godoy, pues, y me tocó venirme del trabajo, así que ahí conecté el Bluetooth a la radio y ahí venía escuchando la palabra del Señor. Dios bendiga a cada pastor, sino Pastor Ítalo también que está predicando, Dios les guarde. Y así a cada uno de nosotros, hermanos, Dios les bendiga, a cada uno, Dios les proteja, ¿cierto? Sigamos orando, sigamos buscando, y será hasta la próxima. Que Dios les guarde a cada uno, Dios les bendiga. Shalom, la paz de Jesús sea sobre nuestras vidas. Amén.